¿Qué es el nazismo? El nazismo es la ideología del régimen que gobernó Alemania de 1933 a 1945 con la llegada al poder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán de Adolf Hitler. Hitler instituyó una dictadura, el autoproclamado Tercer Reich. Al Reich se le unió Austria a partir de la Anschluss, así como la zona de los Sudetes, así como Memel y Danzig. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis ocuparon tierras en Francia, Checoslovaquia, Hungría, los Países Bajos, Dinamarca y Noruega. La Alemania de este periodo se conoce como la Alemania nazi. También el nazismo es una forma de fascismo que demostró un rechazo ideológico por la democracia liberal y el sistema parlamentario. También incorporó un ferviente antisemitismo, el racismo científico y la eugenesia en su credo. Su nacionalismo extremo provino del pangermanismo y del movimiento Völkisch, prominente en el nacionalismo alemán de la época, y fue fuertemente influenciado por los grupos paramilitares anticomunistas Freikorps que surgieron después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, de la cual surgió el culto a la violencia que estaba en el corazón del movimiento. Es una ideología alemana gestada en la década de los años 1920, pero no alcanzará importancia hasta los años 30, momento en que las duras condiciones de paz impuestas en el Tratado de Versalles de 1919 se juntan con la grave crisis mundial del Jueves Negro en 1929, véase Gran Depresión. En Alemania, la situación es más acuciante aún, ya que los devastadores efectos económicos se sumaba la obligación de pagar el tributo de la derrota en la Primera Guerra Mundial y el descontento popular ante la injusta situación que hacía que las calles se llenaran de manifestaciones extremistas y de toda índole, tanto de izquierda como de derecha. Gracias. El nazismo llega principalmente y donde el país donde se desarrolla es Alemania. En este país llega después de una muy dura crisis que fue la Gran Depresión. Aparte del Tratado de Versalles, donde los alemanes fueron golpeados muy fuertemente por todas las sanciones impuestas por los países ganadores de la Primera Guerra Mundial y porque los acusaban que eran los causantes principales de la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra que causó muchísimas muertes, muchísimos desastres, muchísimos desmanes. Entonces Alemania estaba sumida en una crisis, tenía un montón de deudas que pagar, no tenía un ejército y luego de esto viene la Gran Depresión. Entonces los alemanes fue como un golpe muy duro, que ya no creían en una política democrática, no creían en los países y en las políticas de gobierno ni en los políticos que venían con una idea democrática como lo eran los anteriores. Entonces aparece el señor Adolf Hitler con una ideología totalmente distinta, la cual busca por hacer grande a Alemania otra vez, como el lema de Estados Unidos. ¿Cómo lo hace? Con una filosofía de una raza superior, de una raza aria, y haciendo un montón de armas para meterse otra vez a la guerra. Entonces Adolf Hitler y el nazismo fue como un golpe de confianza que le dio a los alemanes ese poder y esa ilusión de volver a ser ese país tan grande y tan fuerte que fueron en alguna oportunidad. Entonces fue como un salvavidas que le tiraron a las personas alemanas y que obviamente todos aceptaron y vieron con muy buenos ojos y dijeron, este va a ser nuestro presidente y este es el que queremos que llegue al poder y nos gobierne. El principal exponente del nazismo fue Adolf Hitler. Fue un político, militar, pintor y escritor alemán de origen austrohúngaro, canciller imperial desde 1933 y Führer, líder de la Alemania desde 1934 hasta su muerte. Llevó al poder al Partido Nacionalista Obrero Alemán o Partido Nazi, y lideró un régimen totalitario durante el periodo conocido como el Tercer Reich o Alemania nazi. Además, fue quien dirigió a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, que inició con el propósito principal de cumplir sus planes expansionistas en Europa.
Hitler se afilió al Partido Obrero Alemán, precursor del partido nazi, en 1919 y se convirtió en su líder en 1921. En 1923, tras el pronunciamiento en la cervecería Burger de Múnich, Hitler intentó una insurrección, conocida como el Putsch de Múnich, tras cuyo fracaso fue condenado a 5 años de prisión. Durante su estancia en la cárcel redactó la primera parte de su libro Mi lucha, en el que impone su ideología junto con elementos autobiográficos. Liberado 8 meses después, en 1924, Hitler obtuvo creciente apoyo popular mediante la exaltación del pangermanismo, el antisemitismo y el anticomunismo, sirviéndose de su talento oratorio, apoyado por la eficiente propaganda nazi y las concentraciones de masas cargadas de simbolismo. El objetivo de Hitler era establecer un nuevo orden basado en la absoluta hegemonía de la Alemania nazi en el continente europeo. Su política exterior e interior tenía el objetivo de apoderarse del Lebensraum para los pueblos germánicos. Promovió el rearme de Alemania tras la invasión de Polonia por Wehrmacht el 1 de septiembre de 1939. Se inició la Segunda Guerra Mundial. Con estos actos, Hitler violó el Tratado de Versalles en 1919, que establecía las condiciones de la paz tras la Primera Guerra Mundial. Bajo la dirección de Hitler, las fuerzas alemanas y sus aliados ocuparon en 1941 la mayor parte de Europa y África del Norte. Estas conquistas territoriales decrecieron paulatinamente después de la batalla de Stalingrado, hasta 1945, cuando los ejércitos aliados derrotaron al ejército alemán. Por motivos raciales, Hitler causó la muerte de 17 millones de personas, incluyendo una cifra que tomó 6 millones de judíos y 1 millón de gitanos, en el que posteriormente se denominó el Holocausto. Las tragedias que ocasionó el nazismo. Pues básicamente el nazismo en sí es una tragedia completamente al ser una ideología o un tipo de gobierno que fracasó totalmente al ser un sistema totalmente racista hacia las minorías y pues más hacia los judíos. Hitler consideraba que los judíos eran una raza inferior hacia los hermanos o alemanes. Y pues en ese tiempo, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, Hitler se volvió el mayor genocida del planeta con sus campos de concentración y con las torturas hacia las diferentes personas como niños, adultos, abuelos, no importaba que fueran, cada uno sufría por diferentes partes gracias a Hitler. Hitler, autoproclamado Reich, conservaba campos de concentración para los judíos. Acá podemos ver un pequeño ejemplo de todo el sufrimiento de ellos, casi llegando a morir por la desnutrición causada por los campos de concentración. Para acabar con sus vidas, después los llevaban a unas cámaras de gases como la siguiente, para después asesinarlos y quedarse con sus pertenencias para crear botones o jabones con sus restos. Las tragedias del nazismo quedaron plasmadas en la historia de la humanidad. Gracias a eso, hoy en día se hacen recreaciones visuales como películas y series, como lo es El niño con la pijama de rayas, que nos cuenta todo sobre la historia del nazismo y el Holocausto. Bases del nazismo. Las 4 principales bases del nazismo son el pangermanismo, la política económica alemana, el antisemitismo y la higiene racial. El pangermanismo consiste en la unificación de los pueblos alemanes bajo uno solo, principalmente Alemania y Austria. La economía política alemana consiste en la centralización de la economía bajo el Estado. Eso también incluye el keynesianismo militar, el cual consiste en el aumento de inversión por parte del Estado en armamento. Higiene racial. La higiene racial en la Alemania nazi principalmente consistía en la eugenesia nazi, la cual consiste en la creación de arios, de muchos más arios, y la eliminación de todo aquel que sea considerado defectuoso, normalmente usando eutanasia. Finalmente, el antisemitismo. Para Hitler, el peor enemigo de la patria era el judío. Era aquella raza que contaminaba y destruía al pueblo alemán de a pocos. Así los judíos se convirtieron en enemigo de la nación, haciendo así mucho más fácil para el Estado poderse mover política y socialmente, además de centrar la opinión pública en los judíos y no en los errores internos del Estado.